Hola, hoy hablaré sobre un tema fundamental dentro del derecho mexicano y del derecho internacional, la jerarquía de los tratados internacionales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este tema es clave para entender cómo se relaciona el orden jurídico nacional con el derecho internacional, especialmente en un contexto globalizado donde México participa activamente en múltiples tratados y acuerdos con otros países. Vivimos en una época en la que los países no pueden actuar de manera aislada. Las decisiones que se toman dentro de nuestras fronteras muchas veces tienen implicaciones internacionales y viceversa. Por eso, comprender cómo se ubican los tratados internacionales dentro de la estructura legal mexicana es esencial para quienes estudian o ejercen el derecho y también para entender la manera en la que México cumple con sus obligaciones ante la comunidad internacional. Comencemos por el fundamento constitucional de este tema. El punto de partida es el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Esta disposición es muy importante porque determina que los tratados internacionales forman parte del orden jurídico mexicano siempre y cuando hayan sido aprobados por el Senado y ratificados por el Ejecutivo. En otras palabras, una vez que México firma y ratifica un tratado, este se integra a nuestro sistema legal y tiene fuerza obligatoria dentro del país. Ahora bien, para comprender cómo ha evolucionado la interpretación de esta jerarquía es necesario analizar su evolución doctrinal y jurisprudencial. Antes de 1999, la interpretación tradicional sostenía que los tratados internacionales tenían el mismo nivel que las leyes federales, es decir, se encontraban jerárquicamente por debajo de la Constitución, pero al mismo nivel que las normas expedidas por el Congreso de la Unión. Sin embargo, en 1999, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis 192,867, que representó un cambio importante en ella. La Corte determinó que los tratados internacionales se ubicaban por encima de las leyes federales y locales, y aunque todavía por debajo de la Constitución. Esta tesis marcó un avance en el reconocimiento de la importancia de los tratados dentro del sistema jurídico mexicano, ya que los colocaba en una posición superior a la legislación ordinaria. Como pueden ver, pues en la imagen que se presenta, pues ahí está cómo era su jerarquía. Posteriormente, con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y con la contradicción de tesis 293-2011, la Suprema Corte modificó nuevamente su postura, generando uno de los cambios más relevantes en la historia constitucional más reciente. Esta contradicción de tesis, la Corte determinó que los tratados internacionales de derechos humanos tienen un rango constitucional, es decir, se ubican en el mismo nivel que la propia Constitución. A este conjunto se le conoce como bloque de constitucionalidad, un concepto que implica que tanto la Constitución como los tratados internacionales en materia de derechos humanos forman parte del mismo núcleo normativo fundamental. Como pueden ver, pues ahí en la imagen les dejé un poquito un ejemplo en materia de derechos humanos que se igualan a los tratados en la Constitución mexicana. La Corte también reforzó el principio pro persona establecido en el artículo número 1 constitucional, el cual ordena que en caso de duda o conflicto entre normas debe aplicarse siempre aquella que más favorezca a la persona. Esto quiere decir que si existe una contradicción entre una norma nacional y un tratado internacional de derechos humanos, debe prevalecer aquella disposición que garantice mejor la protección de los derechos de las personas. El artículo 1, después de la reforma del 2011, fortaleció esta relación entre la Constitución y los tratados internacionales al establecer pues lo siguiente que dice:
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Pues de esta manera, de esta forma, México reconoce que su compromiso con los derechos humanos va más allá del ámbito nacional, incorporando los estándares internacionales dentro de su propio sistema jurídico. Actualmente, la jerarquía normativa vigente establece que los tratados internacionales forman parte de la Ley Suprema de la Unión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 133. Por lo tanto, se ubican por encima de las leyes generales, federales y locales e inmediatamente por debajo de la Constitución Federal. No obstante, en el caso de los tratados internacionales sobre derechos humanos, estos tienen un rango inconstitucional, lo que los coloca al mismo nivel que la Constitución, salvo en los casos que exista una restricción expresa dentro del propio texto constitucional. Pues, en resumen, podemos decir que el sistema jurídico mexicano reconoce una jerarquía en la que la Constitución sigue siendo la norma suprema, siempre, pero con una apertura cada vez mayor hacia el derecho internacional, sobre todo en materia de derechos humanos, que es lo que ya habíamos hablado anteriormente. Pues como siempre, dentro de este tema existen algunos principios clave que vale la pena mencionar. Todo esto pues para ustedes, para más información y mayor entendimiento de los temas. El primero es el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133. Este principio establece que la Constitución es la norma más alta del orden jurídico mexicano y ninguna ley ni tratado puede contradecirla. Sin embargo, a raíz de la reforma de 2011, los tratados de derechos humanos se interpretan al mismo nivel que la Constitución, siempre que no exista una restricción expresa, ya como lo habíamos mencionado anteriormente. Para nuestro segundo concepto vendría siendo el principio pro persona, contenido en el artículo número 1 de la Constitución mexicana, que indica que en caso de conflicto o duda se debe aplicar la norma más favorable a la persona. Este es un principio que es uno de los pilares de la protección de los derechos humanos en México y pues también tiene mucho que ver con los tratados internacionales, como ya lo repito, ya se vio anteriormente. Y pues ya finalmente en los conceptos tenemos el principio pacta sunt servanda, propio del derecho internacional público, que significa literalmente los pactos deben cumplirse. Este principio implica que los tratados internacionales deben cumplirse de buena fe y que ningún Estado puede alegar disposiciones internas para justificar su incumplimiento. Este principio se encuentra en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, de la cual México es parte. En conjunto, estos principios reflejan el compromiso del Estado mexicano con el respeto al derecho internacional y a las obligaciones que asume frente a otros países. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha consolidado un modelo en el que los tratados internacionales de derechos humanos tienen un papel fundamental dentro del sistema jurídico nacional, que garantiza que los derechos reconocidos en los tratados sean plenamente exigibles dentro del territorio mexicano, fortaleciendo la protección de la dignidad humana. En conclusión, pues la jerarquía de los tratados internacionales en la Constitución mexicana nos muestra la evolución del país hacia un sistema jurídico más abierto, incluyente y comprometido con la comunidad internacional. El reconocimiento del bloque de constitucionalidad y del principio pro persona son avances significativos que colocan a México a la vanguardia en materia de derechos humanos dentro del ámbito latinoamericano. Aún así, la Constitución sigue siendo la norma suprema y cualquier restricción expresa en ella prevalecerá sobre los tratados. Sin embargo, el equilibrio alcanzado entre ambos niveles normativos demuestra que el derecho mexicano está cada vez más integrado al derecho internacional, buscando siempre la máxima protección de la persona. En definitiva,
La jerarquía de los tratados internacionales no solo es un tema jurídico, sino también un reflejo del compromiso de México con la justicia, la cooperación y el respeto a la dignidad humana en el ámbito global.